¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué los cristianos no celebramos Halloween ni el Día de Muertos? Estas festividades, tan populares en muchas culturas, están llenas de tradiciones y simbolismos, pero también esconden un trasfondo que puede ser alarmante. Hoy te invito a un viaje profundo, donde exploraremos las raíces de estas celebraciones y su conexión con prácticas que van en contra de nuestra fe. En este video, no solo revelaremos lo que la Biblia dice sobre la muerte y la espiritualidad, sino que también analizaremos cómo la mezcla de la fe con prácticas paganas puede impactar nuestra relación con Dios. Además, descubriremos la inquietante conexión que Halloween tiene con el satanismo y por qué es crucial mantener nuestra fe pura. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque te ofreceremos una reflexión poderosa que podría cambiar tu perspectiva sobre estas celebraciones. Al finalizar, tendrás las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y basadas en la verdad de la palabra de Dios. Sin más preámbulos, comencemos. Esta es la verdad acerca del Día de Muertos y Halloween. El Halloween y el Día de Muertos son festividades que, aunque hoy en día se celebran en diferentes partes del mundo de forma popular y cultural, tienen orígenes profundos que están ligados a la muerte y al mundo espiritual. Halloween tiene sus raíces en la antigua festividad celta conocida como Samhain, una celebración que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, permitiendo que los espíritus regresaran a la tierra. Para protegerse de los espíritus malignos, las personas encendían hogueras y usaban disfraces. Con el tiempo, esta festividad fue transformada en lo que conocemos hoy como Halloween, adoptando elementos comerciales, pero conservando su enfoque en la muerte, los fantasmas y el ocultismo. Por otro lado, el Día de Muertos tiene raíces prehispánicas, principalmente en la cultura azteca, donde se rendía culto a los muertos para mantener un vínculo con los antepasados. Esta celebración se ha transformado con la llegada del cristianismo a América Latina, combinando elementos indígenas con el catolicismo. Se celebra el 1 y 2 de noviembre y es una festividad muy colorida, donde se honra la vida de los difuntos, creando altares y ofrendas con flores, comida y objetos personales de los seres queridos fallecidos. A pesar de que ambas celebraciones han evolucionado culturalmente, comparten un enfoque en la muerte, un tema delicado desde la perspectiva cristiana, ya que para los creyentes, la muerte y el más allá son aspectos sagrados que deben manejarse con respeto y de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. La Biblia es clara en su enseñanza sobre la muerte y el más allá, y nos advierte acerca de prácticas que involucren el contacto con los muertos o el mundo espiritual fuera de los límites de Dios. Desde una perspectiva cristiana, la muerte no es algo que deba ser celebrado o venerado de forma superficial o pagana, ya que la Escritura enseña que la muerte es el resultado del pecado y que después de la muerte viene el juicio. 1. Prohibición de consultar a los muertos y prácticas paganas. La Biblia condena explícitamente la comunicación con los muertos y cualquier forma de adivinación o espiritismo. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, Dios advierte a su pueblo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. En este pasaje, Dios prohíbe claramente cualquier práctica que involucre contacto con el mundo espiritual de una manera que Él no haya autorizado. Celebraciones como Halloween o Día de Muertos, que incluyen elementos de espiritismo, pueden abrir puertas a prácticas paganas y ocultas que los cristianos deben evitar. 2.
Advertencia sobre el contacto con lo demoníaco. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, también advierte sobre la participación en ritos y prácticas que tienen origen en el paganismo y el mundo espiritual ajeno a Dios. En 1 Corintios 10, versículos 20 al 21, Pablo dice: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Este texto nos alerta sobre la peligrosidad de involucrarse con lo que es demoníaco o idolátrico. A pesar de que Halloween y Día de Muertos pueden parecer inofensivos para muchos, al participar en ellos, los cristianos pueden estar exponiéndose a prácticas que van en contra de la pureza espiritual que la Biblia exige. 3. La muerte según la perspectiva cristiana. La Biblia enseña que la muerte no es un fenómeno cíclico o una oportunidad para el retorno de los espíritus, sino un evento único que da lugar al juicio divino. En Hebreos 9, versículo 27 se nos recuerda: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». No hay contacto entre los vivos y los muertos después de la muerte, y cualquier intento de hacerlo cae en prácticas que Dios condena. Este principio nos aleja de celebraciones que pretenden honrar o comunicarse con los muertos, ya que el foco de la fe cristiana está en la vida eterna en Cristo, no en venerar o interactuar con los muertos. 4. Consulta con espíritus y su condena bíblica. En Isaías 8, versículo 19, se nos amonesta claramente contra la consulta con los espíritus o los muertos. «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?». Aquí, la Escritura subraya que el único camino válido para la guía y la sabiduría es Dios mismo. Consultar a los muertos o a los espíritus va en contra de esta enseñanza y coloca al creyente en una posición peligrosa espiritualmente. La posición cristiana sobre la muerte y la espiritualidad está basada en la santidad de la vida y la importancia de mantener una relación directa y pura con Dios. Celebraciones que incluyen elementos de adoración o contacto con los muertos, como Halloween y Día de Muertos, no solo van en contra de estos principios, sino que pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. Por ello, los cristianos son llamados a apartarse de tales prácticas y enfocarse en una espiritualidad que honra a Dios, quien tiene el control sobre la vida y la muerte. Aunque muchas personas consideran Halloween como una festividad inocente llena de disfraces y dulces, su trasfondo tiene vínculos con el ocultismo y el satanismo, según algunas fuentes satánicas modernas. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica, identifica Halloween como uno de los días más importantes en el calendario satánico. En su obra, LaVey menciona que Halloween es una de las fechas clave para los satanistas, ya que es un momento donde el mundo espiritual y el físico supuestamente se entrelazan, permitiendo el acceso a energías espirituales oscuras. En la Biblia satánica, LaVey describe Halloween como un tiempo especial de celebración para los satanistas debido a su enfoque en la muerte, lo macabro y lo sobrenatural, temas que están estrechamente asociados con el culto satánico. En esta festividad, los satanistas exaltan valores como la independencia individual, el egoísmo y la exaltación de lo oculto, en oposición a los principios bíblicos de humildad, amor al prójimo y reverencia a Dios. Uno de los aspectos más inquietantes de esta conexión es cómo los satanistas ven a Halloween como una oportunidad para burlarse de los valores cristianos y abrazar el simbolismo de la oscuridad. Las festividades populares en torno a Halloween
como la representación de demonios, fantasmas y criaturas macabras, aunque aparenten ser simples disfraces y entretenimiento, pueden abrir puertas espirituales a influencias que están en oposición directa al mensaje de la Biblia. Además, la BEI promueve que Halloween es un día donde los satanistas pueden expresarse abiertamente sin ser juzgados, ya que el mundo celebra y se involucra en prácticas que están alineadas con los principios satánicos, aunque sea de manera indirecta. Este es un ejemplo de cómo, incluso de manera cultural o social, ciertas celebraciones pueden llevar consigo una carga espiritual que los cristianos deben evitar. La conexión entre Halloween y el satanismo no es una simple coincidencia o exageración. Para los satanistas, Halloween es una celebración importante, llena de simbolismo que exalta valores y prácticas contrarias a los principios cristianos. Por esta razón, los cristianos están llamados a discernir y evitar involucrarse en cualquier tipo de festividad que pueda comprometer su fe y abrir puertas espirituales a la oscuridad. Si aún tienes la duda de si es una celebración satánica, te invito a que busques en Google Celebraciones religiosas Anton LaVey. Desde una perspectiva cristiana, la muerte no es el fin, sino el paso hacia la eternidad. A diferencia de muchas culturas y creencias que ven la muerte como algo a venerar o temer, el cristianismo tiene una visión única. La muerte es la transición hacia la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él, dependiendo de la relación que se haya tenido con Jesucristo. 1. La muerte como consecuencia del pecado. La Biblia enseña que la muerte entró al mundo como resultado del pecado. En Romanos 5, versículo 12 se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es el resultado directo de la desobediencia del hombre a Dios, comenzando con Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, la Escritura no se detiene en la tragedia de la muerte física, sino que ofrece esperanza a través de Jesucristo. 2. La victoria sobre la muerte a través de Cristo. El punto central de la fe cristiana es que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, el apóstol Pablo declara: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la resurrección, Jesús triunfó sobre la muerte y el pecado, ofreciendo a los creyentes la promesa de vida eterna. Para el cristiano, la muerte no es algo que se teme o que se celebra de manera pagana, sino que es vista como una transición a la gloria de Dios para aquellos que han puesto su fe en Cristo. 3. El enfoque en la vida eterna, no en la muerte. A diferencia de las culturas que veneran a los muertos o buscan comunicarse con ellos, la Biblia nos enseña a poner nuestra mirada en la vida eterna con Dios, no en el pasado o en los que han partido. En Juan 11, versículo 25, Jesús afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa deja en claro que los cristianos deben enfocarse en la esperanza de la resurrección y la vida eterna en el reino de los cielos, en lugar de temer o celebrar la muerte en sí misma. Esta perspectiva contrasta con las creencias paganas o espiritistas que promueven la adoración o contacto con los muertos. 4. La muerte no tiene poder sobre los creyentes. Para los cristianos, la muerte es una transición hacia la eternidad con Dios, y no un evento que debe ser venerado o temido. Filipenses 1, versículo 21, expresa la actitud cristiana hacia la muerte: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El apóstol Pablo nos muestra que para los cristianos, la muerte no es una tragedia, sino una ganancia, ya que significa entrar en la presencia de Dios.
Esto es lo que diferencia radicalmente la perspectiva cristiana de muchas otras creencias y festividades que se enfocan en la muerte como algo temible o místico. 5. Evitar prácticas relacionadas con el ocultismo y el culto a los muertos. La Biblia advierte sobre cualquier tipo de interacción con el mundo espiritual fuera de los parámetros establecidos por Dios. En Levítico 19, versículo 31 dice: «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios». Los cristianos no están llamados a celebrar la muerte ni a involucrarse en prácticas que promuevan el contacto con los muertos o el ocultismo. En lugar de eso, están llamados a confiar en la soberanía de Dios y en la promesa de la vida eterna en Cristo. El enfoque cristiano sobre la muerte es radicalmente distinto al que muchas festividades como Halloween y Día de Muertos promueven. Para los creyentes, la muerte no es un evento a venerar o con el cual jugar espiritualmente, sino un recordatorio de la fragilidad humana y una oportunidad para centrarse en la vida eterna que Dios ofrece a través de Jesucristo. Celebrar la vida y enfocarse en la esperanza de la resurrección es el corazón de la fe cristiana, mientras que prácticas que exaltan la muerte y lo macabro son incompatibles con los principios bíblicos. La Biblia es clara en sus enseñanzas sobre la importancia de mantener la pureza de la fe y evitar la mezcla de creencias y prácticas que no son compatibles con la adoración a Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos advertencias contundentes sobre la influencia de las prácticas paganas en la vida espiritual de los creyentes. Aquí se detallan algunas de estas advertencias. 1. La prohibición de la idolatría. Una de las advertencias más severas en la Biblia es contra la idolatría y la adoración a otros dioses. En Éxodo 20, versículos 3 al 5, Dios establece claramente su expectativa: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso». La adoración a dioses paganos o la participación en prácticas que implican la veneración de ídolos son vistas como una traición a la fe en Dios. Esto incluye festividades que promueven la veneración de los muertos o elementos que glorifican lo sobrenatural sin la aprobación divina. 2. La advertencia de la corrupción espiritual. La mezcla de la fe cristiana con prácticas paganas puede llevar a la corrupción espiritual. En 2 de Corintios 6, versículos 14 al 16, Pablo advierte sobre el peligro de la unión con lo que es incompatible. «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?». Este pasaje resalta la importancia de mantener la pureza doctrinal y práctica. Participar en festividades que tienen sus raíces en creencias paganas puede afectar la fe y la relación del creyente con Dios, diluyendo su compromiso y su testimonio. 3. Ejemplos de advertencias en el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento hay múltiples ejemplos de cómo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de mezclar su fe con prácticas paganas. En Ezequiel 20, versículos 30 al 31, Dios reprende a su pueblo. «Por tanto, diles a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no os contamináis vosotros mismos con las imágenes de vuestros ídolos, ni con las ofrendas de vuestros hijos, en el cual os ofrecéis vuestros hijos». Este pasaje muestra cómo las prácticas paganas llevaron al pueblo a la corrupción y a la desobediencia hacia Dios. Las influencias externas pueden desviar a los creyentes de la verdadera adoración y llevarlos a comprometer sus principios.
4. La advertencia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan también advierte sobre el peligro de mezclar la fe con influencias externas en 1 de Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí se nos recuerda que la adoración a Dios no puede ser influenciada por las tentaciones del mundo. Participar en festividades que promueven la cultura popular o prácticas que se alejan de la verdad de la Biblia puede llevar a la pérdida del enfoque en la fe y el amor de Dios. 5. El testimonio de los creyentes. Mezclar la fe con prácticas paganas no solo afecta al individuo, sino también su testimonio ante el mundo. Mateo 5, versículos 13 al 16, nos llama a ser luz y sal en la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio de los cristianos es vital para el avance del Evangelio. Participar en prácticas que contradicen la enseñanza bíblica puede socavar la credibilidad del cristiano y la eficacia de su testimonio en la sociedad. La Biblia advierte enérgicamente sobre la mezcla de la fe con prácticas paganas, destacando que tal combinación puede tener consecuencias espirituales negativas. Como creyentes, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, rechazando cualquier influencia que pueda comprometer nuestra relación con Dios. Celebrar la vida, la esperanza y la promesa de la resurrección en Cristo debe ser el enfoque central de nuestra adoración y nuestra práctica, alejándonos de festividades que exaltan la muerte y lo oculto. En un mundo donde las tradiciones culturales y las festividades a menudo se entrelazan con la espiritualidad, es vital que los cristianos se detengan a reflexionar sobre el significado y las raíces de las celebraciones que eligen participar. Tanto Halloween como el Día de Muertos presentan desafíos y oportunidades para que los creyentes examinen su fe a la luz de la Escritura y su compromiso con los principios de Dios. A lo largo de este video, hemos explorado las razones por las cuales muchos cristianos optan por no celebrar estas festividades. Hemos analizado la clara enseñanza bíblica sobre la muerte y la espiritualidad, así como las advertencias sobre mezclar la fe con prácticas paganas. Estas reflexiones nos invitan a considerar varias verdades fundamentales. La naturaleza de la muerte. Como cristianos, debemos recordar que la muerte no es algo que celebrar, sino una consecuencia del pecado que ha sido vencida por la resurrección de Cristo. Nuestro enfoque debe estar en la vida eterna y la esperanza que tenemos en Él. La pureza de la fe. La mezcla de la fe cristiana con prácticas paganas puede llevar a la confusión y la corrupción espiritual. Es esencial mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios y alejarnos de cualquier práctica que pueda comprometer nuestra relación con Él. El testimonio ante el mundo. Nuestras elecciones reflejan nuestra fe. Como representantes de Cristo en la tierra, nuestras acciones y celebraciones deben glorificar a Dios y ser un testimonio claro de su amor y verdad. La búsqueda de significado verdadero. En lugar de participar en festividades que exaltan la muerte y lo oculto, se nos invita a buscar el significado verdadero de nuestras celebraciones, centrándonos en la vida, la esperanza y la redención que tenemos en Cristo. Hoy hacemos un llamado a la reflexión personal. Te animamos a que examines tus propias prácticas y tradiciones. Pregúntate, ¿cómo están influyendo estas celebraciones en mi vida espiritual? ¿Reflejan mi compromiso con Cristo y mi amor por Él?
¿Estoy honrando a Dios con mis elecciones? Al final, nuestra decisión de participar o no en ciertas festividades debe estar fundamentada en nuestra relación con Dios y en su palabra. Es un momento para reafirmar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con los principios bíblicos y de compartir la esperanza y la verdad del Evangelio con aquellos que nos rodean. Que nuestras vidas y nuestras celebraciones sean un testimonio poderoso de la gloria de Dios y de la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir el video con tus familiares y amigos para llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Gracias por vernos. Que Dios te bendiga.